Hola, muy buenas, soy Iago el oso pardo y hoy hablaremos del bórax. Lo que nadie te contó de él y el gran secreto que los gremios de herreros antiguos y los alquimistas guardaron durante siglos. Hoy vamos a saber muchas cosas del bórax. Quédate con nosotros y quizás aprendas algo interesante. Hoy te desvelaré grandes secretos que han pasado inadvertidos a muchos profesionales durante siglos. Fueron uno de los grandes tesoros y mejor guardados de los gremios antiguos y los alquimistas. Y lo que hoy os contaré, nadie os lo dijo antes. Si queréis enteraros de estos útiles secretos y de algo más, y saber lo que otros ni sueñan, quédate hasta el final y te contaré todo eso y más. Incluso dónde hay bórax en la naturaleza y conseguirlo gratis. Y cómo los alquimistas lo usaban, hasta cómo tener más seguridad en la forja y en el taller de soldadura gracias a él. Oh, para estar preparado incluso hasta para el ataque de un dragón y resistir su fuego, como decían los antiguos alquimistas. Dentro intro. Que no tenemos intro. Es que estaba deseando decir eso. Pronto, pronto, un día de estos, lo prometo, me pongo y hago una intro, pero todavía estoy intentando mejorar la técnica de grabación. Ya me pondré con las cosas importantes. Ya haré las cosas lógicas, quiero decir, cuando pueda. Lo importante es esto. Hablaremos del bórax y de la soldadura a calda. Pero a todo esto, ¿qué es el bórax? Igual no todos saben lo que es cierto. No solo hay herreros y alquimistas en internet, también hay más gente. Sí, sí, es cierto. Ok, lo aclararé un poco. El bórax es una sal, sí, una sal. Tanto jaleo por una sal, cualquiera diría. Es una sal, pero una sal muy especial. Se encuentra en las aguas dulces. Durante mucho tiempo fue una sal mágica, secreta. Además, es una de las pocas que no daña la piel. Sí, claro. Una sal como el cloruro sódico. Pero a esta del cloruro sódico lo llamaron la sal de la vida, la sal común, por muchas cosas, ¿no? Esta palabra viene incluso una que es la favorita de muchos, que es el salario, y todos saben cuán importante es. Pero eso es otra historia. Volvamos al asunto. Para los alquimistas representó durante mucho tiempo su llave mágica para cambiar la naturaleza de las cosas y de hecho en casi todas las formulaciones para intentar sintetizar oro, fracasadas por supuesto, pero para sintetizarlo artificialmente estaba incluido nuestro mágico compuesto. Aunque dejando de un lado la alquimia y centrándonos en lo que nos interesa, el bórax, es importante para la soldadura a calda. Aunque mirando lo que hacían algunos herreros antiguos se podría usar simple arena de sílice, especialmente las arenas que contienen borosilicatos, como las arenas mágicas del Tajo, de nuestra amada Toledo, donde magníficos maestros artesanos del pasado y de la actualidad han hecho magia con el acero. Algún día hablaremos de eso. Pero hoy lo importante es el bórax. ¿Sabéis cómo ayuda este a la soldadura a calda? ¿Y qué compuestos, además del sílice de las arenas, lo hacen más dúctil? ¿No? No os preocupéis, yo os lo aclaro. Se le puede añadir cloruro de bórax y amonio, aunque yo sinceramente no recomendaría complicarse tanto. El bórax por sí solo hace magníficamente su trabajo. Mientras el hierro y el acero están a temperatura Curie,
Uy, qué palabrota he dicho. Quise decir al rojo cereza, ¿eh? Si por alguna razón en la fragua, entre el carbón que se quema, se consiguió colar alguna molécula de oxígeno, esta malvada molécula de oxígeno irá directa al metal caliente, porque la temperatura actúa en las reacciones químicas como un catalizador y se unirá a él. Lástima. O sea, que lo oxidará. Es algo que ocurre más veces de las que desearíamos. Pero ocurre. ¿Habéis oído hablar a algunos de los expertos en soldadura que cuentan en internet y en YouTube lo importante que es la limpieza del metal al soldar? Tienen razón. Es por eso. Esa es una guerra antigua y el oxígeno es un feroz enemigo que no ceja jamás en su intento de oxidar y lamentablemente en presencia de oxígeno en el hierro se produce óxido de hierro, sobre todo con temperatura, y la soldadura siempre se debilitará. La soldadura calda es aún más difícil porque el ataque del oxígeno es mucho más fiero, pero contamos con un aliado mucho más feroz que el oxígeno, el bórax. Él hace que al óxido que ya penetró se le baje su punto de fusión por debajo del que tiene el hierro, con lo que es el mismo hierro y su calor interior quien lo funde expulsándolo, convirtiéndolo en escoria. Es el calor del propio hierro el que hace esto. Hace que la soldadura se limpie por dentro de óxido interiormente, por eso se hace más fuerte en presencia de bórax. No sé si queda claro, pero si no es así deberías darle hacia atrás y escuchar otra vez esta explicación porque es importante. Yo lo hago a veces. Yo escucho varias veces algo cuando quiero que se me grabe a fuego. Es un truco mnemotécnico para recordar cosas. En realidad, los alquimistas sabían eso y usaban su propia experiencia para la soldadura calda. Los herreros también. El bórax o sal de boro es un cristal blanco suave que se disuelve con mucha facilidad en agua, ¿eh? Y es el más común es el borato de sodio, que lleva 10 partes de agua, o boro decahidratado. Sí, este se le deja reposar, se suele convertir en tincalconita, que es pentaborato de sodio, que lleva 5 partes de agua, que es como una pasta blanca, no es tan líquido como el deca. Y suele venderse así, se encuentra en muchas fórmulas, incluso mezclado en cremas y muchas cosas más. Y si se le deja deshidratar al completo, incluso en la naturaleza se encuentra a veces deshidratado en depósitos al completo, se convierte en tetraborato de sodio, ninguna molécula de agua. El bórax se forma incluso de manera natural, se acumula en grandes depósitos donde es extraído de forma sencilla. O con grandes mecánicas palas. Pero la pala es una buena herramienta para él. Se origina en los lagos tranquilos, en las zonas donde hace mucho calor y hay lagos en invierno y se desecan en verano. En los contornos, esa evaporación continua produce esa línea blanca de donde fue, que nos marca el nivel que cogió. Esa línea blanca contiene ese bórax. Esa sal, el agua dulce deja su sal ahí y ahí es donde se puede recoger. Bueno, se forman también algunos depósitos y se deseca completo en el fondo. Se puede ir en verano a recogerlo. Si os apetece ir un poco de druidas, porque realmente no hace falta. No es caro, no es un producto caro y lo venden en muchísimos sitios. No debéis preocuparos por él. Lo venden en droguerías, en locales que venden productos de limpieza, donde tengan productos químicos como detergentes o desinfectantes, incluso donde venden abonos para el campo porque es un buen aliado de los agricultores e incluso es un nutriente para algunas plantas y se usa incluso como insecticida.
Es un insecticida muy bueno contra las hormigas y las cucarachas, ¿eh? Lo venden también en farmacias y, como no, en internet hay cientos de páginas con muy variados precios, ¿eh? De barato a carísimo. Es increíble, pero es así, ¿eh? Debería ser barato. Cada uno vende su capa al precio que quiere. Eh, Y está, bueno, tengo que deciros también que está presente en muchísimos champús, en cremas antiarrugas, en pomadas, antiinflamatorios, incluso en blanqueador dental. Por supuesto, no lo recomiendan los dentistas, no sería profesional, pero os aseguro que blanquea más que el bicarbonato. Yo diría que ya tenéis una idea bastante clara de quién es nuestro amigo el Boras, y creo que es hora de que sepáis cómo podéis ser invencibles ante un dragón. Quise decir, cómo podéis hacer vuestra ropa de trabajo ignífuga con él, ya. Sí, en realidad la ropa ignífuga es cara. Preguntarle a los pilotos de Fórmula 1 o de rally. Pero nada más sencillo de hacer, y esto sí es pura alquimia, ¿eh? Os va a encantar, además se queda hasta más suave. En realidad no es suficiente solo con boras, necesitamos también ácido bórico. Yeah. Y esto es lo mejor, ¿eh? ¿Dónde conseguimos el ácido bórico? Porque esto es un elaborado que se consigue, os va a encantar, ¿eh? Esto le habría encantado a mi viejo profesor de química, el Jordas, en los Salesianos de Algeciras. Recuerdo que le escribí en un examen la historia verídica de Blancanieves y los 7 aldeidos. Y a él le gustó tanto que conservó mi examen durante años. Se lo enseñó a sus alumnos y él mismo me lo contó, que le enseñaba a los alumnos generación tras generación, y ellos se reían con aquella fantástica historia que yo escribí. Jamás me recriminó que no contestase bien la pregunta del examen sobre los aldeidos. Un tipo entrañable, el Jordas. ¡Qué historias! Este elaborado es una mezcla entre una sal y un ácido que podéis hacer tranquilamente en casa, pero no es peligroso, aunque es mejor que tengáis protección, ¿eh? Uno tiene que ponerse guantes y gafas y todo. Vamos a mezclar ácido cítrico y bórax. Es así, se queda incluso como conservante del marisco. Me encanta. Por supuesto, también se obtiene con ácido clorhídrico, agua fuerte o salfumán, y con algunos otros ácidos inorgánicos más, pero no os lo recomiendo. El mejor es el cítrico, no es tan agresivo. No olvidéis las gafas de protección, y los guantes, y una mascarilla para hacer la mezcla, para protegerse antes de mezclarlo y estar bien y conservar la salud. Es algo irritante, sirve incluso como insecticida contra las cucarachas y hormigas, que no pudo el bórax solo. Hay algunas que son muy resistentes. Necesitamos, esta es la receta, necesitamos 250 centilitros de ácido bórico, un vaso grande, y 350 de boras, un vaso más grande, mezclado todo en un cubo de agua con 5 litros, que allí es donde debemos impregnar y secar varias veces nuestra ropa de trabajo para hacerla ignífuga, o para enfrentarnos a un dragón, como ya os dije. Vuestra ropa quedará incluso hasta más suave. Además es un buen retardante del fuego, ¿eh? Y por supuesto suavizante. Increíble, ¿no? Pues todo cierto. Espero que os haya gustado esta apasionante historia del bórax, y si queréis que os cuente más cositas, dejádmelo en los comentarios. Darle al me gusta si os gustó y suscribirse al canal, porque pronto volveré con más vídeos muy interesantes, con divertidas historias, con muchísimo contenido y mi inigualable humor, por supuesto, mis sonrisas, y con el contenido más interesante que yo pueda sacar.
Un fuerte abrazo para todos. Se despide Agu el oso pardo desde Härnösand, Suecia. Adiós, amigos.